un día empezar la clase de pensamiento grecorromano y siguiendo nuestro calendario del orden de la semana, hoy nos toca Parménides. Bien, ahora la pregunta, si alcanzaron a ver los videos de Anaxágoras y Anaximandro. Sí, porque tuve problemas de control remoto con la señal, que también varios de mis alumnos en Chetumal me indicaban que estaba fallando el sistema porque hay intensas lluvias. Bien, entonces tengo preparada la clase de Parménides. Pregunta para el grupo. ¿Quién tiene sus micrófonos activados para que me puedan responder? Yo, Pregunto. ¿Quién? ¿Perdón? profe Axel. Axel, bien. Bueno, hoy ves la clase de Parménides. La pregunta, Anaxímenes y Anaximandro, por decirlo, podemos ver el miércoles. ¿Quieren la clase de Anaxímenes y Anaximandro? Axel, ¿qué me responde? Pues sí, profe, para que nos dé un repaso de lo que vimos en el video y además si no afectan el paquete didáctico, pues alcanzamos a cubrir los temas. Pues no, entonces para hacer esto, tendríamos que ver un autor por hora y no por 2 horas. Es así, comprimirlo todo. Entonces, vamos a trabajar para Parménides este día para aprovechar el tiempo. Y una disculpa porque abrí mi correo, entonces de rectoría me mandaron varios oficios que debo de atender de manera urgente. Sí, porque estoy promoviendo mis alumnos tesistas a distancia. Entonces el proceso se detuvo por la pandemia y los tengo ahí pues atorados desde hace año y medio. Y me doy cuenta que Humanidades empezó a titular alumnos, no sé si son de español, de filosofía, porque lo vi en el Face hace un par de meses. Y pues de plano hay que escribirle al rector porque no tengo ningún mensaje de que Humanidades está titulando alumnos. Entonces me escribieron de rectoría que mande mis papeles a Manuel Buenrostro de manera directa, que lo hice hace 15 días. Armé los expedientes de 2 tesistas. La universidad ya me respondió que no hay ningún problema por consejo divisional con todo el expediente que mandé, tesis acabadas, votos aprobatorios. Así estoy desde hace año y medio con 2 de mis alumnos. Ya se notificó y estoy mandando acuse de recibido pues a rectoría. Muchas gracias por su apoyo y era algo que tenía que hacer en esos momentos. Me disculpo ante el grupo, pero había que informar inmediatamente a las autoridades de que muchas gracias, no para mí, sino para mis alumnos que ya se pueden titular y que vayan preparando la documentación como si estuviéramos en tiempos normales, fotos, papeles de servicio social concluido, idioma terminado, su certificado de bachilleres apostillado, que es ahí donde se me atrasan los alumnos. En tiempos normales se pueden atrasar de 1 a 3 meses ahí. Entonces, una disculpa, pero estoy viendo a mis estudiantes tesistas, a mis alumnos que tengo conmigo en servicio social firmando documentos. Se está trabajando en línea en la Universidad de Quintana Roo. Entonces, vamos a seguir trabajando en línea. Y antes de empezar la clase, por decir, de todo lo que hemos visto, porque ya de entrada tengo aquí el libro del Fondo de Cultura Económica, Los Presocráticos. Entonces aquí vienen trabajos de Parménides, de Heráclito, inclusive de Anaxágoras, de Empedocles, que lo vamos a ver más tarde. De manera directa vamos a trabajar los textos que a mí me agrada. Y
estoy recibiendo los trabajos de la teogonía de Hesiodo. Bien, entonces ya les mandé lo de Platón al WhatsApp, a la plataforma Teams. Y la pregunta sería para todos si ya empezaron a leer lo que les mandé en PDF, el libro de Platón. En eso estoy, profe, todavía no termino de leer, pero sí, ya le di una ojeada. Bien, entonces no hay ninguna duda con las primeras hojas que estén leyendo de Platón, ya para arrancar directo con Parménides. Antes que nada, aclarar la duda de los alumnos sobre si no tienen dudas de lo que hemos visto o si ya empezaron a leer por lo menos 5, 10 o 15 hojas del libro de PDF de Platón, si tienen alguna duda o comentario, ¿qué me responde el grupo? Bien, si no hay ningún comentario o duda, pues vamos a empezar de manera directa. Así que vamos a ver prácticamente Parménides. Parménides, indiscutiblemente, lo sabemos de él, más que nada por los diálogos de Platón, y evidentemente Aristóteles lo menciona en su metafísica, en su física, en el Decaelo. Aristóteles tiene un libro sobre, hoy lo llamaríamos biología, pero para la época era de filosofía de la naturaleza. Muchos de estos libros están publicados por Gredos, entonces evidentemente son un tipo de argumentos relacionados con la ontología de Parménides para explicar la naturaleza. Pero en el momento que estamos leyendo de manera directa a Platón o Aristóteles, es la visión platónica, la visión aristotélica de su mundo y comparar esos argumentos generales con la obra de Parménides. Evidentemente, vamos a verlo. Vamos a empezar. El objetivo es construir el pensamiento original de Parménides a través de obras secundarias, ya sea los testimonios de Aristóteles o el platónico, dado que Platón y Aristóteles es un rompimiento filosófico, porque está bien que hablen sobre filosofía natural, pero con puntos de vista diametralmente opuestos. Es su visión del mundo de Platón y de Aristóteles. Este tipo de visiones que podríamos llamar intertextual, dado que nos estaríamos adentrando a la visión de los dos grandes filósofos, Platón y Aristóteles, por eso el término intertextual, para ver el corpus, ya sea la metafísica o inclusive el teteto de Platón, para ver el pensamiento de uno de los grandes filósofos como Parménides y de ahí establecer más que un juicio, una exactitud histórica con una interpretación para llegar a esa veracidad histórica y no establecer juicios de si, cuando digo juicios, no alterar si es bueno o es malo, que sería una cuestión de filosofía de la historia, sino más que nada establecer una exactitud histórica de la interpretación para analizar a Parménides. Es decir, ver el acercamiento aristotélico o platónico en la reconstrucción del pensamiento original de Parménides y a la vez tratar de ver el trasfondo crítico, analizado, utilizando la hermenéutica de Hans Georg Gadamer y a partir de ahí ver el testimonio para esa reconstrucción del pensamiento presocrático y no alterarlo,
con juicios ya sea de su profesor o inclusive utilizando otros libros. Por eso a mí me gusta ir de manera directa sobre el libro, dado que si utilizamos libros paralelos, pero para mí fue muy importante para que ustedes vean una visión del entorno del histórico y del entorno filosófico, es irnos directamente a las obras para no confundir al estudiante que si un autor dice un testimonio a favor en contra de Aristóteles en Platón, pero leímos otro libro y discurren, no hay un consenso en cuanto a las temáticas aristotélicas o platónicas para hablar de Parménides. Entonces, evidentemente, ya le mostré al grupo que vamos a leer parte de sus poemarios, por llamarlo de alguna manera, o de la literatura de Parménides, y mencionar, evidentemente, en esta clase que sabemos mucho de Parménides, indiscutiblemente con la visión aristotélica o la visión platónica, que cuando nos adentremos a las lecturas directas de estos dos grandes filósofos griegos, nos vamos a dar cuenta que se hace mención de Parménides, pero con la visión de ellos, por lo cual son juicios filosóficos, ya sea de Aristóteles y de Parménides, perdón, de Platón, que hay que respetarlos, y nosotros nos vamos a encaminar de manera directa con este libro en donde hay trabajos de Parménides para acercarnos a una interpretación de veracidad histórica que sería parte importante del curso de pensamiento grecorromano. ¿Qué quiero decir? Trabajar el pensamiento objetivo de Parménides para visualizar y alejarnos también un poco de la reflexión que nos hace Aristóteles y Platón, porque son los juicios de estos dos grandes filósofos, y evidentemente cada uno de ellos hace su crítica filosófica, ya sea aristotélica o platónica, y su visión directa en relación a la filosofía de Parménides. Cada argumento de ellos dos es una evaluación y aportes hechos por los predecesores, es decir, con los filósofos que lo precedieron, inclusive antes de Sócrates, por lo cual estaríamos involucrándonos en una visión que puede ser historia de la ciencia o filosofía de la ciencia. Con esa visión estaríamos arrancando con un punto de vista de la doxografía. ¿Qué es la doxografía? En filosofía de la ciencia es un término en el cual se utiliza para los estudiantes de que la doxografía, por decir, doxo o grafos, grafos es una descripción y doxo sería acercarnos al lenguaje de la época, por lo cual es una descripción del lenguaje filosófico de Parménides, utilizando sus textos de manera directa en esta exposición para establecer principios de veracidad y argumentar de que el pensamiento de Parménides estaría a la altura de Tales de Mileto, de Anaxímenes, por lo cual estamos hablando, si ustedes lo quieren ver con la terminología de filosofía de la ciencia, o Thomas S. Kuhn, comunidad científica, para establecer una serie de un discurso académico y empezar a ver la visión de otro tipo de terminología como la de Thomas S. Kuhn y su libro La estructura de las revoluciones científicas, en donde utiliza el término de comunidad científica, dado que tenemos a un conglomerado de presocráticos que tratan de analizar, explicar con un método científico, claro, no como el que tenemos hoy en día, sino ellos son los que dan la pauta y el origen del método científico, que primeramente, si observamos
un eclipse, un cometa, un arcoíris, tratar de explicar con una postura diametralmente opuesta, como lo hacen los sofistas que introducen a los dioses para explicar qué es un arcoíris. Y al usar el método de la investigación científica, primero es la observación, después dar una hipótesis y la medida de lo posible dar un argumento a través de una lógica que lo hace Platón, que lo hace Aristóteles. Es una lógica obviamente no como la que tenemos hoy en día de P, entonces Q, las tablas de verdad, que es una lógica simbólica. De esa lógica no estoy hablando, sino de una lógica que va a permitir establecer enunciados y al establecer enunciados, analizar ese tipo de enunciados, que sería el método de reducción al absurdo, que son las visiones de la lógica simbólica, de análisis de un enunciado. Y el ejemplo nos los pone Karl Popper en su libro Conocimiento Objetivo, cuando pone los ejemplos claros y contundentes para explicar el sistema solar o qué es la Tierra, qué es la Luna. Utiliza la terminología citando de manera directa la física de Aristóteles, el discurso del método de René Descartes o los principios de la filosofía de René Descartes, y termina con la física moderna, Isaac Newton, los principios matemáticos. Entonces, si utilizamos ese tipo de ejemplo pensando en Aristóteles, ¿qué es la Tierra? Y Aristóteles nos va a responder siguiendo indiscutiblemente a sus maestros, obvio, Platón, Anaxágoras, Anaxímenes, Parménides, quienes lo antecedieron. Aristóteles nos va a decir que la Tierra es una circunferencia, y eso se puede ver en el momento en que hay un eclipse de luna. Cuando hay un eclipse de luna, hay una alineación del Sol, la Tierra y la Luna, y en este caso la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, y su circunferencia se ve reflejado en la superficie de la Luna, por lo cual, con ese tipo de argumento, dice Aristóteles que la Luna, perdón, que la Tierra, su figura es una circunferencia, y Aristóteles está bien. En cambio, cuando se le pregunta a Platón, ya sea en el libro del Teteto, ¿cuál es la figura de la Tierra? Y sorpresa, es una gran sorpresa, por eso hay que leer muy bien los clásicos griegos desde un punto de vista metodológico, utilizando la hermenéutica de Gadamer, su libro Verdad y Método, el horizonte histórico que estamos viendo, el pensamiento de los antiguos. ¿Cómo lo podemos analizar? A través de su filosofía. ¿Cómo? De manera directa, los textos, directos sobre los textos. Entonces, Platón nos dice que la figura de la Tierra es plana. Wow, plana. Sí, plana. Y hace mención, para esto ya requiero el libro de Estrabón, tomo 1, Geografía. ¿Qué nos dice Estrabón en el tomo 1 de Geografía? Los filósofos antiguos que tratan de explicar que la figura de la Tierra es plana porque se adentran a una postura geográfica. Es evidente que ese tipo de análisis, siguiendo a Estrabón, no se está refiriendo al macrocosmos, sino al microcosmos. Para tratar de explicar una postura geográfica, evidentemente el observador, si nosotros estuviéramos en Chetumal y si nos paramos en el bulevar,
con un pensamiento presocrático o platónico en el Teteto, vamos a decir, la Tierra es plana, porque en el momento de observar, por decir, al norte o al sur, veo la superficie plana. Si veo hacia el norte, si me ubico en la calle, ¿qué les parece? Héroes, veo al fondo y veo que bueno, que es plana lo que estoy observando, y si veo hacia el este, o por decir, en donde sale el sol a las 5 de la mañana, que es precioso ver un amanecer en el bulevar, sí, vemos el el oleaje, pero yo veo hacia el norte, al sur y al este, donde se oculta el sol, yo veo la tierra plana. Entonces, los griegos que están en las cosas como los jonios, evidentemente visualizan la tierra plana y hacen el argumento, la visualización que yo veo de la tierra es plana. Entonces, en su momento, Platón está bien. La observación que hace Aristóteles llevándolo al macrocosmos está bien, pero si nuestro pensamiento moderno, al analizar estos dos grandes libros, el Teteto de Platón o la física o metafísica de Aristóteles, pues vamos a reflexionar que Aristóteles está bien porque lo lleva al macrocosmos. Platón nos está hablando que la Tierra es plana, y si ustedes leyeron de una manera fina, muy fina, la teología de Hesiodo, en una parte de la teología de Hesiodo, cuando nos habla de Atlas, nos dice que la Tierra es plana. Y la única forma de que no caiga del limbo, del cielo, es porque el dios Atlas sostiene todo el peso de una tierra plana. Entonces, Hesiodo, para dar una explicación que la figura de la tierra es plana, se va a utilizar a los dioses. ¿Qué sostiene la tierra? Un atlas. Cuando Aristóteles, tenemos la física y la metafísica en este tipo de problemas, y dice que la circunferencia de la Tierra, y lo explaya al macrocosmos, que es una circunferencia, utilizando ese ejemplo de un fenómeno astronómico, está bien. Ahora el problema, ¿qué sostiene a la Tierra? Y él dice los dioses. No se meten más problemas a los dioses. Y es un ejemplo que nos está poniendo Karl Popper, Conocimiento Objetivo. Es un libro de 1962 o 64. Imagínense el tiempo que ha pasado, y es un libro clásico en filosofía de la ciencia, que todo aquel que se meta en estos terrenos tiene que leerlo por cultura y por obligación, porque va a utilizar la lógica simbólica P, entonces Q. Y ahora le pregunto al grupo, ¿ya llevaron la materia de lógica simbólica? ¿Quién me responde? No, al menos nosotros no. No, vaya. Vaya. Sí, porque si ustedes se van al sistema de la UCRO, que es el SISI, hay varias redes para conectarse. No sé qué tanto los estudiantes, pero por lo menos los profesores, hay redes para la UNAM, redes hasta para conectarnos con universidades de Sudamérica, Europa, Estados Unidos. Entonces, si se meten de manera virtual a las redes que hay en la biblioteca de la UCRO, pueden poner ahí en su booleana Karl Popper, conocimiento objetivo, lo bajan en PDF y se ponen a leerlo, que sería, si no mal recuerdo, el capítulo 3, Descartes contra Newton. Si lo leen todo, mucho mejor, pero ya no es el lenguaje que conocemos del enunciado, artículo, sujeto,
verbo, complemento directo, no. No es suficiente para Karl Popper, le mete lógica simbólica, P, entonces Q, para ese tipo de enunciados, y entonces para los estudiantes que llevan la maestría de filosofía de la ciencia salen con dolor de cabeza porque ya nos estamos adentrando a otro tipo de conocimiento para elevar también el nivel intelectual de los propios estudiantes. En ese sentido, la complejidad se vuelve más dura porque cuando lleguemos a Newton, pues tanto Platón como Aristóteles están mal los dos. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que la Tierra no es circular, la Tierra está achatada de los polos. Entonces, en su tiempo ese conocimiento fue verídico, pero hoy en día no. ¿Qué sostiene a la Tierra? Pues Dios, ¿no? No importa si es una Biblia cristiana, católica, una Biblia calvinista, ¿qué les gusta? Una Biblia luterana, una Biblia judía, ya mencioné como 4 o 5 Biblias. El Islam, tuve que leer una parte del Corán porque hay en una sura en donde Mahoma dice que la tierra es plana. Y no, pues Mahoma está mal. ¿Qué sostiene a la Tierra? Teoría gravitacional, pero no la vemos, no la sentimos. Entonces, en mis clases de filosofía de la ciencia, lo que yo hacía era delante de todo el grupo una hoja de papel, una hojita de papel, pues sí, que se le hacía tocar a los alumnos, a los 2 primeros alumnos que estaban sentados, vea de que la hoja de papel no tiene nada, ningún imán metido ahí, no, así de manera natural, ¿no? Pues sí, una hoja de papel común y corriente, y sacaba el borrador o el pinta o el plumín para hacer las anotaciones en la pizarra. Y ahora tocan los 2 alumnos que tocaron la hojita de papel. ¿Y qué pesa más? Me decían, no, pues el plumín. A ver, sosténganlo con ambas manos. A ver, su compañero de al lado, no, pues el plumín. Entonces, si nos guiamos por el libro de Aristóteles, la física o la metafísica, él puso de ejemplo la piedra y una pluma. Entonces dice que la piedra va a caer más rápido por el peso que una pluma. El problema que no hicieron el experimento. Ese fue el problema. Los filósofos griegos no hacen experimentos, pero sus libros son básicos e importantes en el desarrollo del pensamiento occidental y hay que leerlos. Los de historia por cultura, los de filosofía por obligación, y si estás metido entre historia y filosofía es por obligación y por cultura. Entonces, evidentemente, si ustedes en un futuro van a dar clases de filosofía o de historia, pues es tiempo de que ustedes ya vayan leyendo de manera directa a Aristóteles y a Platón directo sobre los libros para que vean la diferencia que hay entre ambos, y el primero que puso en la academia fue Karl Popper, de utilizar este conocimiento, pero utilizando ya la lógica simbólica. Imagínense la teoría gravitacional de Isaac Newton metida en el libro tercero, llevarla a la lógica simbólica y poder entenderlo es evidentemente muy duro para el cerebro humano, pero la gente que está metida en filosofía de la ciencia tiene que entender ese conocimiento para que le den su documento. Y ya no digamos, por decir, la exigencia de CONACYT para los becarios, tú repruebas una materia o sacas 6, adiós beca CONACYT. De una vez se los menciono.
mínimo un 8, pero si tienes beca, pues un 8 es un desprestigio para el estudiante. Ustedes me pueden decir su promedio, doctor becario CONACYT 10, y eso está en el sistema de UAM Iztapalapa, está en el sistema propio de CONACYT. Por eso cuando voy a CONACYT, pues yo quiero mi beca para hacer un postdoctorado. Me gusta Alemania, pero a lo mejor me voy a Inglaterra o en una de esas a otra parte del mundo en no se habla español, y CONACYT me dijo hace 2 años antes de la pandemia: a ver tus papeles, vienes así, como dicen, muy sácale punta, ¿no? No, no, usted se puede ir a cualquier parte del mundo, ya vimos sus calificaciones, su beca nacional, ¿no? Usted se va. Entonces pues yo nomás espero que termine la pandemia, nada más espero que termine la pandemia, y estoy trabajando para esa beca, porque me van a pedir no mis publicaciones de 2010, sino del 2020, 21. En eso ando trabajando, jóvenes. Entonces pues hay que ponerse a trabajar y entender esos libros. Es complicado Karl Popper, durísimo, porque utiliza lógica simbólica, pero nos va metiendo a ese tipo de problemas. Entonces, llegar a ese tipo de conocimiento con Karl Popper, que es básico para todos los estudiantes de filosofía, nos da una pauta muy importante de meter directamente a Parménides, como lo vamos a hacer en un par de minutos. Y en esta sesión no voy a utilizar ningún libro de Aristóteles, ningún libro de Platón, que lo puedo hacer como académico, pero eso va a ser cuando lleguemos a Platón, cuando lleguemos a Aristóteles, para que ustedes vean la diferencia de filosofía entre Aristóteles y Platón. Entonces, son juicios de valor platónicos, juicios de valor aristotélicos, y que sí es muy importante adentrarnos a Parménides. En esta parte estoy argumentando que un libro clásico de filosofía, Karl Popper, Conocimiento Objetivo, en donde trae ese planteamiento de utilizar diferentes posturas filosóficas para explicarnos el desarrollo del conocimiento de la humanidad directamente con los libros, y directamente utilizando una nueva postura, que es la lógica simbólica, P entonces Q, para que todo estudiante que se adentra a estos terrenos debe de estudiar, lo siento mucho, pero si van a estudiar filosofía, lógica simbólica, para poder esclarecer una nueva mentalidad. Es parte del método científico, y poner en tela de juicio. Por eso hay que utilizar de manera precisa los juicios históricos, de que en su momento Platón, tanto Aristóteles, su conocimiento es verídico, la Tierra es plana, sí, porque Platón está utilizando la observación en un plano unidimensional, y está bien en su momento. Aristóteles, la Tierra, su figura es un círculo, sí, está bien, porque está utilizando la observación y está utilizando un fenómeno natural que es un eclipse lunar. Recuerden que hay eclipse lunar y eclipse lunar, son diferentes ambos, y su discurso está bien, pero ambos no matematizan, ambos no hacen experimentación. Entonces el tipo de desarrollo evolutivo del hombre en su pensamiento va a ir plasmando hacia manera ascendente para alcanzar el primer libro de filosofía moderna, es Newton. No mete a Dios, no mete a la Biblia, no utiliza ningún libro de Aristóteles, critica a Leibniz en el Principia, y hace experimentos y matematiza. Entonces, es el pensamiento moderno que nos va metiendo a Karl Popper conocimiento objetivo.
Bien, con esas postrimerías, sin dar pauta, vamos a adentrarnos de manera directa a Parménides, utilizando este libro de los presocráticos. Si les muestro el índice, no sé si conozcan este libro, trae varios escritos de varios filósofos que estoy mostrando al auditorio, a las personas que me están escuchando. Entonces, este libro lo voy a usar en la parte de los presocráticos, que viene cuestiones ontológicas de fenomenología, trae Empedocles, fenomenología y ontología sobre Parménides, trae escritos de Tales, de Heráclito, de Zenón, de Filolao, de Anaxágoras, de Demócrito, para adentrarnos a manejar de manera directa. Son fragmentos, dado que la gran parte de sus obras se perdieron indiscutiblemente por la quema de la biblioteca de Alejandría. Se perdieron una gran cantidad de libros de filosofía, pero vamos a ver qué nos dice de manera directa Parménides. Aquí lo muestro al auditorio. Parménides. Y nos dice en la página 33: los caballos que me llevan y que tan lejos cuando el ánimo puede llegar me condujeron. Apenas pusieron los pasos certeros de la demonio en el camino renombrado, y que en todo por sí mismo guía al mortal vidente. Por tal camino me llevaban, qué tan resabidos caballos por él me llevaron, tendido el carro en su tensión tirante. Doncellas, doncellas solares, abandonados de la noche los palacios, con sus manos el velo a sus cabezas hurtando, mostrando el camino hacia la luz. Si aquí nos detenemos antes de seguir, si a mí ustedes me preguntan, en el primer apartado nos está hablando de movimiento, que también habla indiscutiblemente Platón en el Teteto y en el Timeo, y también nos habla de movimiento Aristóteles, pero no es el movimiento que nosotros conocemos. En física hay como le podríamos llamar movimiento estático, lo que sería la ley del reposo. Y el otro tiempo es dinámico, un movimiento dinámico. Para que ustedes se den una idea, movimiento dinámico, otra vez utilizando a Isaac Newton, cuando nos explica en el tercer libro, en su libro Los Principia, el sistema solar. Es decir, el Sol se está moviendo este-oeste. Eso se sabe desde Kepler. El Sol se estaba moviendo. Newton leyó a Galileo, leyó a Kepler, leyó indiscutiblemente a Copérnico, y cuando Newton está vivo no son newtonianos, son copernicanos, un Newton copernicano. Falta hacer un libro de esa parte a nivel mundial, falta hacer un libro, el Newton copernicano. Cuando fallece Newton, entonces podemos hablar de newtonianos, pero cuando Newton está en vida no hay newtonianos, todo el mundo es copernicano, para precisar con exactitud lo que estoy diciendo en el contexto histórico. En este sentido, es obvio de que en el momento en que nos adentramos, por decir, un observador en tiempo de Platón y de Aristóteles, cuando está observando la bóveda celeste de noche, va a ver las estrellas. Esa es la segunda parte del poemario de Parménides. Esas lucecillas, esas doncellas solares abandonadas de la noche en los palacios, con sus manos en el velo, a sus cabezas hurtando, mostrando el camino hacia la luz. Es decir, en tiempos de Kepler y Galileo, estrellas fijas, lucecillas.
evidentemente no podemos ver el movimiento, y para la física moderna sería una física estática, sin movimiento, es decir, en reposo. En este sentido, es muy evidente el tipo de movimiento que nos está adentrando en el primer camino. ¿Qué tan resabidos caballos por él me llevaron tendido el carro en una tensión tirante? En ese sentido, para poder explicar el movimiento, los antiguos griegos no se refieren al macrocosmos, sino al microcosmos, que un hombre va en un carro tirado por caballos. Eso es el movimiento. En cambio, si ese caballo está quieto con el carruaje, evidentemente está en reposo. Esto da pauta, dado que si uno se mete a este tipo de problemas de física, la Tierra no está en reposo, está en movimiento. En mis clases de filosofía de la ciencia, lo que hacía delante de todo el grupo, poner a un estudiante enfrente de todos sentados en una silla. Y le decía a los estudiantes que observa del alumno que senté delante de ustedes con su silla, y los estudiantes me decían, pues está quieto, está en reposo. Y yo contraargumentaba, no. Y para eso no utilizaba Newton, sino utilizaba un libro relacionado con este tipo de temáticas, que sería prácticamente, uno puede ser Cosmos de Carl Sagan, y el otro es Un mundo en una cáscara de nuez de Stephen Hawking. Entonces, lo que hacía con ese estudiante que estaba ahí sentado, en un momento dado podemos llevar ¿qué será? Un espejo o un vidrio pequeño, y poníamos un hielo. Entonces el estudiante está quieto, inamovible, en sus manos poníamos un pequeño espejo y un hielo. ¿Qué observan ustedes? El hielo se mueve. ¿Por qué se mueve el hielo? Si el alumno está quieto, inamovible. La gente no me respondía. Y la respuesta la da Stephen Hawking, en Un mundo, en una cáscara de nuez, o Carl Sagan en Cosmos, es por la gravedad. Es decir, el hielo está en ese plano, en un vidrio. El estudiante está quieto, pero el hielo se puede mover a la izquierda, a la derecha, y en el momento en que se mueve el hielo hacia un costado es por el movimiento terrestre. La Tierra está en un movimiento, gravedad. Entonces, lo que nos quiere decir Parménides en estos dos párrafos, que yo lo puedo mostrar al grupo, uno es el movimiento explicado por los griegos. Dos, las estrellas fijas, que están quietas, inamovibles. Lo que nos trata de decir en estos dos párrafos Parménides es el movimiento dinámico en la Tierra, y un movimiento en reposo estático que está en el macrocosmos. Ahora bien, de estos dos pequeños párrafos que leí con la explicación que estoy dando, ya utilizando libros de Carl Sagan, utilizando libros de Stephen Hawking, y si ustedes quieren ya un libro más pesado, el Principia de Newton, ¿tienen alguna duda, algún comentario? Porque le estamos metiendo filosofía de la ciencia. ¿Qué estoy haciendo? Una doble dualidad, ontología y fenomenología en términos de elevación del lenguaje con ustedes. Ontología, vamos a ir por partes. Ontología, cuando quiero explicar el primer párrafo dedicado al movimiento. Ontología en el momento en que estoy explicando el segundo párrafo dedicado a una física estática,
cuando un observador ve la bóveda celeste en la noche, que para eso también hice experimentos con mis alumnos de filosofía de la ciencia, sacar el grupo al patio, a la explanada central en mis clases de 6 a 8 de la noche, en los lunes de filosofía de la ciencia. Me esperaba que dieran las 7 de la noche, sacaba al grupo, ¿qué ven, señores, en la bóveda celeste? Y los alumnos decían, las estrellas. ¿Ven movimiento de las estrellas? No, se ven fijas. Pues así lo observaban en la antigüedad los griegos. Y nos retirábamos a nuestra aula para seguir con el curso. Evidentemente, es obvio que si nosotros queremos hacer experimentos de introducir un grupo de humanidades al autobús de la universidad, pues no hay caballos, no hay carruaje, pero estábamos moviéndonos en un autobús que sería la física dinámica. Entonces ahí, evidentemente, si yo trato de analizar un enunciado y nos olvidamos de este enunciado, vemos este enunciado sin mencionar este enunciado, estaríamos abordando una postura de análisis ontológico. Hasta aquí queda claro lo que estoy argumentando. Bueno, No tan claro, profe, pero sí se le va agarrando el hilo, o le voy, al menos yo, lo que pues está sí, diciendo. porque la contrapregunta para Rosario Góngora, ¿qué duda tiene? Bueno, desde mi punto de vista, tal vez entender lo que es la ontología. Solo tengo el concepto general, superficial, que es como que la ciencia que le da sentido a todo, que es como la madre de la filosofía, pero pues más allá de ese concepto no tengo claro lo que es la ontología. Eso poco a poco lo voy a ir, supongo, aprendiendo. Ah, ya sí, porque de hecho el dolor de cabeza es con los alumnos. Entonces, a mí me enseñó Enrique Dussel en la maestría de filosofía de las ciencias, señores. Bueno, somos becarios con ACID, entonces la dureza académica, conforme va subiendo de nivel, es más duro, más exigente, los trabajos son más duros. Si en la licenciatura donde estudié en la UNAM, mis maestros me decían, si yo detecto en su trabajo 3 errores, dejo de leerlo porque, pues imagínense, Rubial con 60 alumnos en una aula, pues es obvio que Rubial si ve en un trabajo entregado por sus estudiantes 3 errores, pues dejo de leerlo y veo el otro, pero si nuestro trabajo está impecable, pues es obvio que va a terminar de leerlo y es obvio que va a poner una calificación. Los alumnos que sacaron 10 con él es porque entregaban buenos trabajos y porque su examen, porque, por decir, los trabajos no es para pasar la materia, es derecho para el examen, que ustedes entiendan esa dureza, pero estoy hablando de hace 20 años, de hace 25 años, esos maestros ya no hay en la UNAM, por eso se le critica hoy en día mucho a la UNAM. Sobrevive Rubial, pero Rubial tiene 70 años, cuando a mí me dio clases tenía 32, 34 años, recién desempacado de Europa y lo aprovechamos. Entonces, el libro de Karl Popper, La lógica simbólica, ¿qué les enseña a los estudiantes? Escribir bien, empezar con el artículo, el sujeto, el verbo y el complemento directo. De eso se aprende de la lógica simbólica. Ya escribiste bien el enunciado, entonces eso que está en español, ahora con simbología, P entonces Q, hace el esfuerzo. Eso que yo le estoy explicando, Rosario, es ontología. El análisis de un fenómeno analizado desde un punto de vista filosófico. Yo lo estoy haciendo a través de la filosofía de la lingüista. ¿Cómo se llama la escuela? El Círculo de Viena. ¿Qué es eso? El Círculo de Viena es la lógica simbólica, P entonces Q.
Y para llegar a ese tipo de análisis lo tiene el estudiante primero que enseñe a escribir bien un enunciado. De repente hay estudiantes de licenciatura de cualquier parte del mundo que empiezan con el verbo y uno se queda, bueno, y esto, no, pues hay que empezar con el artículo. O hay estudiantes que le meten el complemento directo y esto entenderá el estudiante, pero no los lectores. Simplemente, Rosario, que ustedes escriben no para sí mismos, sino para los lectores. Entonces viene otro lector y va a decirles, no entiendo esto, y el estudiante dice, no, pues para mí queda perfecto, sí, porque escribiste para ti, pero aprende a escribir para otros lectores. Entonces es filosofía lingüística, la filosofía lingüística a través del Círculo de Viena para poder adentrarnos a un enunciado y a través de ese enunciado, si ustedes quieren español, para adentrarnos al enunciado filosófico de la lógica. Entonces, esto que les estoy poniendo de ejemplo es ontología, ontología. Ahora bien, si nosotros, no sé si tenga dudas, Rosario Góngora. Pues dudas, no estoy entendiendo cómo nos está dando la explicación, como mencionó, desde un punto lingüista, está tratando como que de relacionar las ciencias y poder dar una explicación más concisa y más, no tanto el origen, sino el por qué. Y sí le entiendo, profe, lo que está diciendo de la redacción. Yo creo que es el primer error que tenemos los estudiantes, de creer que estamos escribiendo para nosotros o cómo lo estamos entendiendo, Sí. Pero también tiene que ver el área para la cual estamos escribiendo, ¿no? Obviamente, si no tenemos este dominio filosófico, si no tenemos este dominio de esta redacción, porque no estamos muy relacionados a los textos, tal vez filosóficos, pues no vamos a tener el nivel para redactar lo que se espera de nosotros. Pues sí, porque por decir, usted pues sí, que me comentó que quiere su beca CONACYT, entonces de entrada con CONACYT y la universidad donde vaya, le van a pedir la tesis. Puede llevar por medio de 10, llevar documentos que hizo el servicio social en una dependencia de gobierno, que llevó francés, inglés con altas calificaciones. Bien, no, pues bien, ¿no? Es candidato, pero pues, piden la tesis. Y a mucha gente no le dan la beca conocida, aunque tenga todos esos méritos, porque cada cosa que se ve en las tesis, que uno dice, pues Dios mío, pues, ¿qué pasó? Porque lamentablemente hoy en día los estudiantes no van a la biblioteca. Se entiende por los tiempos, bajan en PDF los trabajos, se entiende por los tiempos y ponen los links. Bueno, está bien, en los tiempos actuales está bien, pero hay tesis, por decir, de hace 5 años que no hay pandemia, y ves la bibliografía y ponen los links, ¿no? Pues metodológicamente todo eso está mal. Al estudiante hay que meterlo a la biblioteca, que se quede en la biblioteca, que disfrute los libros y que se ponga a escribir con sana redacción. Con así te pide que la tesis pueda ser entendible para cualquier persona. Y obvio, ¿qué citas? Si citas Harry Potter, pues bueno, Harry Potter en una tesis, pues como que, pues, ¿qué estás escribiendo? ¿Para qué lo citas? Ni siquiera como epígrafe. Si ustedes me buscan, que puede ser un buen ejercicio que me pueden criticar, ¿a poco el profesor? A ver, aquí hay un libro en su red. No, pues por lo menos pone epígrafes en cada uno de sus capítulos, pero que el epígrafe corresponda a lo que estoy hablando. Y eso demuestra a mis lectores pues, que estoy leyendo. Humberto Eco, el nombre de la rosa, fue mi primer epígrafe en mi primer capítulo de la tesis de licenciatura de la UNAM, que a mí me da gusto que apenas me enteré que ya está en línea. Yo, no, pues hay que agradecérselo a la UNAM que ya la pusieron en línea para que vean
¿Qué estoy escribiendo cuando tengo 24 años? Ya me pueden criticar con mi tesis de licenciatura que ya está en línea, qué estoy escribiendo, qué estoy citando, qué estoy poniendo de epígrafes. Entonces, si yo hice eso a los 24 años, pues yo espero que mis estudiantes cuando terminen la licenciatura, si quieren superar esa tesis, que mucho estudiante de la UCRO me ha dicho quiero superar su tesis, bueno, pues vela lo que hay en línea y cuando termine la tesis me mandas llamar y la comparamos. Y ya cuando ven esa tesis, doc, pues es que usted, pues sí, el estudio. El análisis, de que aprendan a escribir para lectores, no para sí mismos. Es algo que deben de saber ya a estas alturas. Entonces, me estoy yendo por la filosofía del lenguaje para poder explicar qué es la ontología. Si me voy por el sistema mundo de Niklas Luhmann, es filosofía posmoderna. Y Niklas Luhmann trae una serie de argumentos para dolor de cabeza para los estudiantes, que evidentemente es un análisis de orden. Niklas Luhmann es neohegeliano. Entonces, para entender a Niklas Luhmann hay que leer a Hegel. Y si lees a Hegel vas a poder entender a Niklas Luhmann. Si no lees a Hegel, nunca vas a poder entender a Niklas Luhmann. Es neohegeliano y para Bayard también es el término es, si estamos hablando de Hans-Georg Gadamer, bueno, es seguidor de Gadamer, para terminar pronto. Entonces, el tipo de filosofía posmoderna va hacia un análisis del contenido textual, utilizando también la filosofía lingüística, pero sin meter la filosofía del círculo de Viena P, entonces Q, sino adentrarnos directamente a Hegel y directamente a Gadamer para poder discernir que si ustedes buscan a Niklas Luhmann en la biblioteca, cada libro son de 700 páginas. El derecho, sistemas sociales, tiene un libro sobre arte bastante bueno, indiscutiblemente, y un libro sobre el amor. Pero cuando te metes a ese libro sobre el amor, mete los discursos de la ética de Aristóteles. Entonces hay que leer la ética de Aristóteles completo para hablarnos de la ética y moral de la sociedad posmoderna. Entonces, en cada libro va metiendo el horizonte histórico utilizando a Gadamer para su tipo de análisis. Y en ese tipo de análisis, lo más sorprendente que no habla del hombre, sino de las instituciones. Nunca nos va a hablar, por decir, del presidente de Francia o del presidente de Estados Unidos, ¿no? Tampoco nos va a hablar de personajes de Descartes o de Kepler, ¿no? A mí me gusta su filosofía porque en su libro Sistema Mundo, hasta la página 330, por primera vez menciona un personaje y me llamó más la atención, a Isaac Newton. Rayé mi libro, lo expuse con Enrique Dussel para pasar la materia, que teníamos que entregar todos los trabajos, una carpeta al final, casi más de 300 hojas, 400 hojas, es lo que nos pedía Dussel, y yo estoy en la metro, es por trimestre. Ahí estás como loco trabajando los fines de semana para entregarle la carpeta, y la carpeta te da el derecho de un examen de 2 horas, examen oral, delante de tus compañeros, y el tema es en la primera clase de Enrique Dussel. En esa clase vimos a Niklas Luhmann y seleccionamos el capítulo y trabajar para ese capítulo, para la exposición 2 horas, y lo expuse
que mis compañeros me decían, pues tú cómo lees los libros, porque nosotros leímos igual y pues, no vimos por ningún lado a Newton. Ya hasta que mostré el libro, aquí está el subrayado y Enrique Dussel, déjenlo hablar, a ver qué nos trae Juan Manuel en su exposición oral. Entonces, lo que aprendí también es de que lo que estamos escribiendo debemos de mencionarlo delante de un grupo y que la exposición es de 2 horas. Por eso yo no dejo que mis alumnos expongan en la UCRO, porque me entero que cada vez que exponen los grupos antes de la pandemia eran de 10 o 15 minutos y yo me quedé 10 o 15 minutos. Pues, ¿qué dijeron? Porque si estuviéramos en otra universidad es reprobación a los estudiantes. Un día me invitaron a una clase de filosofía y sus compañeros del 2016 se expusieron 15 minutos, 4 personas, 3 minutos por participante y cuando me dijeron, ¿qué le pareció, profesor? ¿Saben qué? Mejor yo doy la clase porque yo no les entendí nada. Y los alumnos me dijeron, sí, mejor usted dé la clase porque pues una exposición de 15 minutos pues no se compara cuando llega el doctor y da la explicación en 2 horas. Entonces, si nos vemos de manera presencial, no sé, mis clases son de 2 horas en la UCRO. Nivel ontológico y fenomenológico. Yo utilizo mucho la pizarra, utilizo mucho lo que llamaríamos en cuestión didáctica, se me va el nombre, pero tiene un nombre muy didáctico, mapa mental. Ya me acordé, entonces eso de mapa mental lo utilizo en la pizarra con los croquis y a mis alumnos, así como lo estoy diciendo de manera verbal, pongo en un cuadro ontología, pero vamos a poner un ejemplo y con libros. Entonces yo utilizaba mucho a Karl Popper y voy desarrollando Karl Popper en croquis para visualizarlo a nivel de la filosofía lingüística, a nivel de la filosofía del Círculo de Viena. Entonces, el nivel ontológico es explicar un fenómeno, en este caso de la filosofía, con un ejemplo, para discernirnos a través de Parménides y tratar de visualizar con un lenguaje elevado. Y una recomendación, no utilicen lo que nos dijo Enrique Dussel, no utilicen la enciclopedia para visualizar lo que nos diga, por decir, autopoiesis. Eh, si ustedes lo buscan en una enciclopedia, a ver qué les dice la enciclopedia, a ver qué les dice Wikipedia. En cambio, si yo me voy a autopoiesis por Niklas Luhmann en su libro Sistemas Mundo que lo explica, pues Enrique Dussel le va a agradar más mi explicación de autopoiesis que Niklas Luhmann, porque si yo lo bajo, en ese tiempo no había Wikipedia, lo bajo de una enciclopedia, para nosotros era becario CONACYT y traerle esas cosas está reprobado, ¿no? No, y ahí se perdió una beca. Con Dussel y nos dio escalofrío. Con Ambrosio Velasco no se tentó el corazón y reprobó a un compañero. No me gusta su exposición, su trabajo está mal escrito, está reprobado. Y entonces da escalofrío, ahí sí se pierden las becas. Con la persona que me dirigió la tesis, que es un estadounidense, Brian Connaughton, él estudió en Nueva York, se perdió una beca con ACID y Brian no se tentó el corazón, no, sus trabajos son malos, su exposición mala y la beca con ACID es del erario público, están reprobados, no, ya no hay beca con ACID por mala exposición y pésimos trabajos. Entonces, así como les digo, es el nivel en que nos tratan a nosotros y qué bueno porque nos sirve ser buenos docentes. Entonces, en toda esta elaboración que yo estoy argumentando,
es el nivel ontológico. Cuando nos metemos al nivel fenomenológico, así como hice en la primera parte de la explicación, es tratar de explicar dos bloques, porque son dos temas diferentes. Y cuando estoy tratando de explicar esos dos temas diferentes, entonces me estoy adentrando al nivel fenomenológico, porque ya estoy usando indiscutiblemente a Karl Popper para un nivel dual, dos estructuras diferentes. En la primera parte es movimiento a nivel microcósmico, la Tierra. En el segundo poemario es a nivel macrocósmico y sería la física del reposo, la física estática, porque no lo podemos observar, pero sabemos perfectamente bien que las estrellas se mueven. ¿Qué queremos decir esto? Que las estrellas que vieron los griegos hace más de, pues, ¿qué será? Más de 2000 años. Las posiciones de las estrellas han ido cambiando y eso lo sabemos por los estudios de los físicos actuales que han tratado de lograr a través de las computadoras cómo vieron las estrellas, las constelaciones, los griegos. Y para nosotros, cuando las estrellas tienen movimiento, indiscutiblemente van variando sus figuras. Es obvio que en el mundo de la física estática que percibe el mundo griego, ellos hablan de doncellas solares abandonadas en la noche en los palacios, con sus manos en el velo, en sus cabezas, hurtando, mostrando el camino hacia la luz. Esto es física estática. Para terminar rápido, la física estática es en el momento en que un observador, inclusive en los tiempos de Descartes, Copérnico, Leibniz, observan las estrellas, no hay movimiento, estrellas fijas. Están de acuerdo con lo que dice Aristóteles. Llega Isaac Newton, no, es movimiento, que no lo podemos percibir, pero todo lo que observamos en el macrocosmos hay movimiento, física dinámica, y es el parteaguas. Ahora le pregunto a todo el grupo y también a Rosario Góngora, ¿queda claro lo que es la fenomenología? Poniendo ejemplos. Silencio del grupo, ¿alguien me puede responder? Sí, porque si no responden, pues yo digo, no, pues sí me entendieron y yo sigo con la clase adelante. Bueno, pues ya que nadie responde, profe, pues supongo que sí, la fenomenología nos estaba explicando las dos, pues son los diferentes, dos cosas totalmente diferentes con lo del movimiento, ¿no? Que a pesar de que se está refiriendo a movimiento, en una parte, en el primer párrafo, el movimiento totalmente distinto a el tipo de movimiento que se está manejando en el segundo. Entonces, eso es la fenomenología, no explicarlo con base en, perdón. Pues sí, ahora la pregunta para que se relajen, ¿puedo pasar un video para que me estén más quietos con lo que acabo de decir, que son, pues ya estamos elevando el nivel intelectual al grupo y de manera directa con Parménides. ¿Quieren un video para que estemos, la clase sea más dinámica, un poquito más relajada? Pregunto al grupo. ¿Quién me responde? Bueno, entonces vamos a pasar un video sobre Parménides. Para cuestión didáctica, la clase sea más dinámica. Y antes de pasarlo al grupo, me voy a ir a ver, aquí tengo la página abierta del video. Voy a hacer copiar y pegar.
Me regreso aquí. La programación es el lenguaje del futuro. Me voy a mostrar conversación. Crearán apps, juegos, Ya le y di sitios clip. web. Su Ahora creatividad se irá a las nubes. vamos a Te ponerle sorprenderá aquí lo que van a pegar. crear. Si tus hijos tienen entre 5 y 17 años, Ya está ni siquiera pegado. Le damos de hacer clip una clase de prueba y ya se los gratis. mandé. Ahí está el link. Entonces me voy a ir a compartir pantalla. Abro mi bandeja. Esperamos que se cargue. ¿Sabías que hay un truco simple que usan los Ya se políglotas cargó. para aprender idiomas Pantalla de manera compartida. Le doy realmente clip. rápida? Es algo que Ya cualquiera se puede cargó hacer pestaña una vez Chrome. que sepa esto. Le damos De clip. hecho, podrías usar este truco Me voy a ir a para Parménides de en Lea. solo 6 Le vamos meses. a dar clip. Si estás tratando Me voy a de ir a aprender inglés compartir. sin usar este truco, Y tengo puede que estés anuncios. perdiendo el tiempo. Entonces, Déjame preguntarte algo. omito anuncios. Y empezamos con un video sobre Parménides. Cualquier duda me pueden mandar mensajes al grupo de WhatsApp y voy a estar al pendiente. Disfruten el video didáctico sobre Parménides. En la actualidad, la ciudad turca de Foça es una tranquila villa costera en la que la vida transcurre ajena a los sangrientos acontecimientos que hace algo más de 2500 años dividieran irremediablemente el mundo conocido. En el año 546 a.C., Foça, la Jonia, conocida por aquel entonces como Focea, sucumbía ante el todopoderoso ejército persa comandado por Ciro el Grande. Este hito formaría parte de una serie de acontecimientos que marcarían ni más ni menos que el inicio del conflicto entre Grecia y Persia. Un enfrentamiento entre dos civilizaciones de vital importancia para comprender la configuración de nuestro mundo, tal y como lo conocemos en la actualidad. Una brecha abierta entre Oriente y Occidente por la que todavía en el presente se sigue desangrando la región. Los habitantes griegos de la polis de Focea, lejos de someterse al invasor, decidieron emigrar, iniciando una diáspora que sembraría el litoral oeste del Mediterráneo de colonias helenas, fundándose ciudades a lo largo de toda la costa italiana, francesa o catalana, algunas tan importantes como la actual Marsella. En este contexto, concretamente en una polis surgida hacia el 535 a.C., próxima a la actual Nápoles, hay que comenzar a buscar el rastro de uno de los pensadores más representativos y trascendentes de la antigüedad, Parménides de Elea. Aunque su biografía se sustenta sobre todo en datos especulativos, se cree que Parménides nació entre el 530 y el 515 a.C., en Elea, y que fue hijo de una familia de nobles expulsada por los persas de la polis jonia de Focea. Una vez más, se trata de alguien que, ¿cómo decir?, procede de lo que podríamos denominar, utilizando una expresión clásica, el solar griego, o el solar, si queremos, de los helenos, pero que vive ya, como tantos otros, y como en tantas otras ocasiones se ha producido allí donde nace la filosofía, que vive y se desarrolla y nace en los márgenes del mundo helénico. Claro, es muy fácil sería muy fácil establecer una analogía, por lo menos establecer algún tipo quizá de, no sé si de condicionamiento, pero desde luego de paralelismo, entre el hecho de que Parménides y los suyos pertenezcan a una fase de fundación y el hecho de que todo lo que podríamos denominar su pensamiento, no me atrevería todavía a decir filosofía, pero desde luego su pensamiento tiene desde luego un carácter abrumadoramente fundador. Abrumadoramente o fundacional, si se quiere decir de otra manera, y un carácter abrumadoramente innovador, originario, o por utilizar un término que, en fin, también se ha solido usar en ciertos contextos de la crítica, algo augural. No existiría la filosofía y mucho menos la ontología, que es la raíz esencial de la filosofía, sin Parménides. Así lo atestigua el propio itinerario genealógico de la hermenéutica de la recepción del poema de Parménides. No existiría Platón sin la referencia crítica y la aportación de Parménides. Tampoco Aristóteles, ni la crítica de Aristóteles a Platón y al pitagorismo que retoma a Parménides, que como es sabido, acusa a Platón de parricidio. Luego en nuestros días se dirá un filósofo italiano, Severino, que es un parricidio fallido, ¿verdad? De tal manera que la comprensión cabal
de la diferencia entre Platón y Aristóteles es su divergente interpretación de Parménides. Pero en nuestros días tampoco existiría ni el gran Hegel ni Heidegger, que ya sí lo han explícitamente reconocido, igual que Aristóteles, sin la recepción del poema de Parménides. Diógenes Laercio afirma en su obra Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres que Parménides no solo participó activamente en la vida de su polis, sino que además le dio a su ciudad excelentes leyes, leyes tan buenas que los ciudadanos de Lea incluso juraban cada año sobre ellas. Tampoco es imposible, por lo que, en fin, noticias y textos que indirectamente ha llegado hasta nosotros, tampoco es imposible que tuviera una actividad práctica como médico, cuando se dice de ellos, como de Parménides, que son físicoi, nunca queda demasiado claro, o sí queda muy claro que se trata de ambas cosas, si propiamente estamos hablando de teorizadores sobre la naturaleza, buscadores de algo así como la esencia de la naturaleza o el modo de ser de la física, o se trata de médicos. Probablemente en aquel contexto se trataba de ambas cosas. También, según Diógenes, el filósofo Aminias podría haber sido uno de sus maestros. Igualmente, Aristóteles, entre otros, es de la opinión de que Parménides fue discípulo del poeta y filósofo de origen jonio Genófanes. Este sería un dato relevante, pues Genófanes fue especialmente crítico con todos los antropomorfismos de carácter mitológico, es decir, con la costumbre de proyectar las características y las costumbres de los mortales sobre lo divino. Ya dice Genófanes, en lo que nosotros conservamos de una manera muy expresiva, citaré solamente dos fragmentos textuales, ¿verdad? Dice, si los chimpancés tuvieran dioses, les harían arborícolas. Si los leones, los bueyes, los caballos dibujaran con las manos el cuerpo de los dioses, lo harían semejante al suyo. Eso lo hace claro como una crítica, además de la crítica moral que establece, no pueden los dioses ni lo divino ser violadores, mentirosos, corruptos, estar dedicados a... Es decir, que precisamente ese modo antropomórfico de proyección es lo que se convierte en una no religiosidad. De manera que el nombre teológico de la teología racional, dice ya también Genófanes, es inmóvil, no cambia de lugar. El nombre del arjé, de la ley, del principio del cambio, de lo uno, de lo múltiple, de aquello que es lo mismo de lo otro, el nombre de eso divino tiene que ser la unidad indivisible. Y dice Genófanes, todo él ve, todo él oye, todo él piensa. Esto será de enorme importancia a la hora de entender los fragmentos de la única obra de Parménides que han llegado hasta nuestros días. Periciseos o sobre la naturaleza es un poema didascálico, es decir, educativo, redactado en versos hexámetros, reproduciendo de esta manera el estilo de bardos clásicos como Homero y Hesíodo. Voy a dar unas cifras si se me permite. Conservamos 19 fragmentos, o por lo menos la edición canónica, la de Dirsta, 19 fragmentos, y unos 160 versos. A la parte, por así decirlo, metafísica o ontológica, lo que podríamos denominar la parte puramente racional, puramente argumentativa del poema, podría corresponder a algo así como, bueno, podemos conservar 9 décimas partes. En cambio, parece que sabemos que hemos perdido casi todo, la proporción sería inversa, de aquella otra parte en la cual la diosa, y por lo tanto Parménides, que nos transmite supuestamente la enseñanza de esa diosa, da cuenta de absolutamente todo cuanto fenómeno pueda aparecer en el mundo sensible, en el mundo visible, en el mundo de los sentidos. Las yeguas que me llevan, tan lejos como alcance mi ánimo me transportaban. Una vez que en su arrastre me abocaron al camino de múltiples palabras de la deidad, el que con respecto a todo lleva por él al hombre que sabe. Por él era llevado, pues por él me llevaban las muy discretas yeguas que tiraban del carro. Mas el camino unas muchachas lo marcaban. El eje, en los bujes,
producía un ruido de siringa. Al rojo, pues se veía urgido por dos tornátiles ruedas a uno y otro lado. Cuando se apresuraron a escoltarme las jóvenes, hijas del sol, dejada atrás la morada de la noche, hacia la luz, tras haberse destocado la cabeza con sus manos. Lo que se refiere al espacio poemático es muy interesante, porque primero el auriga que va con las yeguas que son femeninas será distinto, y luego después en Platón el auriga llevará un caballo negro, un caballo blanco, aquí son yeguas. Este auriga atraviesa toda una zona guiado por las hijas del sol que van quitándose velos y desemboca en la puerta que cancela, que gobierna la justicia. Por lo que sabemos, era un poema que en su contenido debió responder a lo que podríamos denominar su programa, el programa que se formula al final del denominado proemio. Ese programa es un programa que denominaríamos un programa de estudios. Incluso, en fin, los que damos clase en la universidad de hoy, seguramente diríamos una guía docente. Una guía docente donde lo que se, ¿cómo decir? Lo que se promete es un conocimiento total acerca de todas las cosas. Lo cual quiere decir, sí, puede parecer muy pretencioso, era enormemente pretencioso, era desafiante, era soberbio incluso, orgulloso, pero era, lo queramos o no, era el sentir de aquellos pensadores. Podremos dar cuenta de todo. Allí están las puertas de las sendas de la noche y el día, y las enmarcan dintel y umbral de piedra. Situadas en el éter, cubren el vano con grandes portones. Las correspondientes llaves las tiene justicia, pródiga en dar pago. Las muchachas, hablándole con suaves palabras, la convencieron hábilmente para que el cerrojo confiador de las puertas en un vuelo descorriese. De que gobierna una inmensa puerta en el aire, dice el poema, que tiene cerrojos. Aquí las metáforas son siempre las ruedas, los elementos rotatorios redondos, ciclos, los goznes, los ejes, ¿verdad? Y esta puerta la gobierna Dique y las doncellas, hijas del sol, el sol que retorna, el sol que tiene una temporalidad que es la de reaparecer una vez que ha desaparecido, estas hijas del sol persuaden, otra vez está la pistis, la lexis, el elemento retórico de la persuasión, puesto que no puede darse aquí ninguna demostración. Pero interesa en el espacio poemático cómo el ámbito de la justicia acaba aquí. Aquí, a partir de aquí, comienza otra dimensión diferente que es la de la verdad. Una verdad que tiene que agenciarse a la justicia, que no la olvida, pero hay un límite infranqueable. Todo el tiempo el protagonista del poema es la unidad intensiva, por lo tanto el límite indivisible, ¿verdad? Pero un límite tiene siempre dos lados. A este lado, por lo tanto, ya queda atrás el lado gobernado por la justicia. El poema lo explicita y dice que hasta allí llegó, hasta allí llevaron al poeta la temis, ley y justicia. Se entra entonces en otro ámbito, el ámbito de la llamada aletheia, es decir, de la verdad, el de una verdad sin contrarios, un ámbito en el que, como luego dirá Aristóteles, no hay ni engaño ni error. Ea pues, que yo voy a hablarte, y tú retén lo que te diga tras oírlo, de los dos únicos caminos de búsqueda que cabe concebir. El uno, el de que es, y no es posible que no sea. Es ruta de convicción, pues acompaña a verdad. El otro, el de que no es,
y que es preciso que no sea. Ese te aseguro que es sendero del que nada se puede aprender, pues ni podrías conocer lo que no es accesible, ni podrías hacerlo comprensible. Porque eso será el centro de la enseñanza de Parménides, esta unidad intensiva, adiaideton, indivisible, que es el arjé como límite limitante, no tiene contrario. Si tuviera contrario, eso establecería ya inmediatamente una referencialidad, que sería la de nacimiento o muerte, o la de movimiento, de acuerdo con cantidad, con cualidad, lugar, categorías que Aristóteles obtendrá. Lo puede uno establecer con toda claridad leyendo con detenimiento el poema, obtendrá de las denegaciones que establece precisamente el centro de la enseñanza de lo divino que se pone en boca de la diosa Aletheia. Y ya solo la mención de una vía queda, la de que es. Y en ella hay señales en abundancia, que ello, en tanto que es ingénito e imperecedero, entero, homogéneo, imperturbable y sin fin. De la última parte del poema, la conocida como Peritem Doxa u opinión de los humanos, apenas se conservan algunos versos. Estos fragmentos corresponderían a una explicación de carácter cosmológico, una física celeste y terrestre cuya intención sería referirse al todo, tratando con ello Parménides de ser digno de crédito. Como la tierra, el sol, la luna, el éter común, la celeste vía láctea, el Olimpo, el más remoto y la ardiente fuerza de los astros se lanzaron a nacer. Cuando de lo que se trata es de interpretar el poema, la principal dificultad surge a la hora de establecer el número real de vías propuestas en los fragmentos conservados. Las discusiones interminables al respecto sugieren varias posibilidades, en función de las diferentes formas de entender un texto que llegó hasta nosotros ya de por sí incompleto, fragmentado y no pocas veces reconstruido. Lo más sencillo, lo que la gran tradición nos ha transmitido es que las vías eran dos. Una de las vías es la vía, voy a citar la traducción más común, que acompaña a la verdad. Y hay otra vía, otro camino, otro jodos en griego, que sencillamente es impensable, innombrable, indecible e intransitable. Como ves, todo empieza por int. Innombrable, indecible, impensable, intransitable. Es decir, un camino que no hay que seguir, que no se debe seguir, entre otras muchas cosas, porque no existe. Y sin embargo, lo cual tiene su gracia, pero ya entraríamos en las tantas veces señaladas paradojas del propio texto, por no decir autocontradicciones del propio texto, que para nosotros, naturalmente, para los filósofos, no son autocontradicciones ni nada por el estilo. Son, obviamente, desafíos para el pensamiento. Pues bien, desafíos para el pensamiento, entre los cuales está que la diosa dice que no se puede decir que exista un camino que es justamente el camino que, aunque lo podrías tomar, no lo debes tomar. Y no lo debes tomar porque no existe, no está el camino. Los filósofos desde entonces, y llevamos ya 2500, 2700 años, nos distraemos con estas cosas. La discusión sobre las posibles vías al operar sobre elementos no expresados directamente, cuando no de manera ambigua, se hace inacabable. Yo soy partidaria de contemplar tres. Estas tres vías serían, por un lado, los que dicen el ser es. Esta es una vía que tiene tanta persuasión como lo que acompaña a la verdad, dice el poeta, dice Parménides. La vía impracticable, anónima, inexistente, que es la de pensar que es necesario que el no ser sea. La primera, y es importante la modalidad, dice es y es necesario que sea.
Más adelante, en la ordenación que nosotros conservamos, se dirá, y es posible. Ser es necesario y es posible que sea. Einai esti. Con el esti ya entendemos en griego que se dice es posible. La segunda sería decir, es necesario, el funtor modal es aquí esencial, es necesario decir y pensar que el no ser es. Esto es no solamente equivocado y errático, sino que no podría decirse desde ningún lugar, no hay tal camino, no puede pensarse el no ser, desde dónde lo diría entonces el lenguaje. Y cabe otra que es la de suponer una mixtura, y es ser. Es necesario que ser y no ser sean. A este punto te doy fin al discurso y pensamientos fidedignos en torno a la verdad. Opiniones de mortales desde ahora aprende, oyendo el orden engañoso de mis frases. Esta es una vía que utilizan los mortales, es una vía equivocada que mezcla ya la equivocación de la segunda vía, ya que solamente podemos decir es necesario y es pensable y por lo tanto decirlo que ser es. No ser, no es, cuidado con esto, en el ámbito de los primeros principios. El no ser como arjé no es, la nada como arjé no es. Eso no significa que el no ser no vaya a tener en una interpretación que podría darse, que es la que ha dado Aristóteles, de Parménides, no pudiera ser precisamente aquello que diferencia a la pluralidad originaria de los que participan en la unidad intensiva modal de ese uno al que ya la República de Platón había llamado el bien, el agazos. De tal manera que no ser podría ser que si son a la vez, jamás, A y B y C y D como primeros principios y comparten para serlo la unidad intensiva del ser que necesariamente es, el no ser fuera entonces la diferencia, B no es A, ni C es A ni B, ni B es C ni A. De manera que entonces esta sería la respectividad de una pluralidad originaria que sí pudiera decirse que está siendo desde el punto de vista de la tesis principal el ser es. Otras interpretaciones más radicales afirmarían que las vías se podrían reducir exclusivamente a una, la vía de la verdad. Esto sería aquella interpretación según la cual Parménides estaría diciendo solamente hay el ente, lo que es, como Cordero dice, lo que está siendo. Ton, toeon y nada más, lo cual quiere decir lo siguiente: árboles, hierba, mar, cielo, dioses, tierra, amor, guerra, nacimiento, muerte. Ninguna de esas cosas existe realmente y son solamente ilusión y falsedad, espejismo y engaño. Retomando algunos elementos de la genealogía, si tenemos en cuenta entonces a un pitagórico heterodoxo que niega el dualismo dicotómico en relación a Minias, ¿verdad? Y si tenemos en cuenta el carácter teológico y no antropomórfico, antropocéntrico, que precisamente caracteriza su vínculo con Genófanes, desde ese punto de vista nos encontramos ya ante un teólogo racional no ético que está operando en el interior del lenguaje y en el interior de la poesía y que necesita, para que su poema sea inteligido y no aplicado a cualquier realidad, que nosotros, esto lo ha explicitado sobre todo Heidegger, pero se puede hacer perfectamente ya desde Aristóteles, establezcamos la diferencia ontológica. Está hablando solo del ámbito del arjé. Está hablando solamente del ámbito de lo divino, en el periten aletheia. No está hablando de los fenómenos. El pensamiento de Parménides
ha sido considerado en no pocas ocasiones como de una audacia filosófica tan extraordinaria como prematura en la historia de la filosofía. Sus doctrinas destacarán por el uso elegante y pionero de la lógica aplicada a sus razonamientos, alejados estos de las especulaciones cosmológicas de los pensadores milesios, así como de las teorías matemáticas de los pitagóricos. No sería descabellado, pues, referirnos a Parménides como el primer filósofo metafísico. Si por metafísica entendemos aquella forma seguramente extraordinaria, por no decir muy rara, yo diría salvaje, de pensar, salvaje por lo decidido de su decisión. Aquella forma de pensar según la cual tienes que aceptar lo que el pensar te dice, a saber que la verdad es una y única y no hay más que ella. No sé si quiere, que no hay más que lo único que hay realmente, saber lo verdadero, y que todo lo demás, a pesar de las apariencias, no existe. Y que esto te lo dice contra todo testimonio posible de los sentidos. Te lo dice algo así como la razón, la intuición, el luz, el pensar, el pensamiento. Si esto es metafísica, entonces, si Parménides y su diosa hubieran dicho esto, entonces Parménides estaría fundando la metafísica. Dejo de compartir pantalla, regreso con ustedes, abro mi micrófono y más que nada enciendo la cámara. Bien, bueno, alcanzamos a ver unos 15 o 20 minutos de Parménides. ¿Dudas que tengan sobre el video? ¿Algún comentario? No, profe, estaba muy interesante el video hablando de Parménides. Sí, muchas gracias, Ulises. Entonces, ahí tienen el link. Y Por lo que veo, aquí, sí, escucho. Por lo que veo, a Parménides prácticamente se enfoca en lo que es el ser, ¿no? O sea, busca lo que es la verdad. Para Sí. él, si no existe la verdad, no funcionan las cosas. Pues sí, porque viendo a los españoles se van por el lado de la metafísica y yo me fui por el lado de la filosofía de la ciencia. Entonces mucho va a depender, así como nos decía Rosario Góngora hace un par de minutos, mucho va a depender desde qué punto de vista podemos analizar a un personaje, en este caso a Parménides. Evidentemente, cada profesor va a dar su punto de vista y es lo bueno dentro de la universidad. Lo bonito de la universidad es que los profesores dan su punto de vista y no hay consenso con un autor. Eso es lo bonito de la universidad. ¿Dudas? Entonces, terminen de ver el video, se van a ver otro tipo de terminología, otro tipo de análisis. Estaba escuchando sobre la metafísica, cuestiones sobre el ser, y un servidor se fue por el lado de filosofía de la ciencia con otro tipo de terminología, citando otros autores. Eso es lo agradable de la universidad. Profesores en un núcleo, cada profesor va a dar su punto de vista y no va a haber consenso. Bueno, entonces, si no hay dudas o comentarios, nos vemos la siguiente clase. Que ustedes tengan un excelente día. No me despido. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta Profe, luego. gracias. Gracias a ustedes. Voy a detener la grabación para los estudiantes que no pudieron estar